¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de dinámica, que como ya hemos visto, corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas. Vamos a resolver este problema que es del tema de impacto. El ejercicio nos dice que la magnitud y dirección de las velocidades de dos pelotas idénticas sin fricción, antes de que choquen entre sí, son como se indica en la figura. Suponiendo que el coeficiente de restitución es 0.90, determine la magnitud y dirección de la velocidad de cada pelota después del impacto. Noten que nos dan la figura, son dos pelotas idénticas, no hay fricción y están chocando de la siguiente manera. En la pelota A está aplicada una velocidad de 30 pies sobre segundo y un ángulo de 30 con la horizontal. En la pelota B está aplicada una velocidad de 40 pies sobre segundo y un ángulo de 60 grados con la horizontal. Noten que esta línea horizontal corresponde a la línea de impacto. Recuerden los videos de teoría en donde explicaba este término. Es la línea donde se va a producir el choque, que como lo veníamos manejando en literales, recuerden que era nuestro eje N. Y recuerden que como ya hay componentes de la velocidad, tal es el caso del problema pasado que resolvimos, ¿qué va a pasar? Como ya hay una inclinación, vuelvo a repetir, ya va a haber componentes tanto de la velocidad de la pelota A como de la pelota B. Entonces, por lo tanto, recuerden que cuando había ya una inclinación, había dos ejes. Un eje N y había un eje T también. Recuerden que el eje T es como nuestro eje Y, ¿no? De esta manera, y recuerden que este eje es el eje T. N y T. ¿Cuál es mi línea de impacto? Esta línea en el eje N. ¿Por qué? Porque en esa línea o en ese eje N es donde se produce el choque de esas dos pelotas que tenemos para este problema. ¿Qué es importante aquí? Obtener las componentes. Recuerden, N es la línea de impacto. Lo primero es sacar componentes tanto de la velocidad A como de la velocidad B. Pero algo importante, recuerden que yo les dije que siempre hay que considerar, en este caso de impacto, derecha positivo e izquierda negativo. Y noten, en el problema pasado teníamos una velocidad con esta inclinación, en donde su componente en X iría a la derecha, sería positivo, y la componente en Y iría hacia arriba, que sería positivo también. Recuerden también eso, positivo arriba, negativo abajo, en el eje T. Pero vean que en la partícula B o pelota B, ¿qué va a pasar con las componentes? La componente del eje X va a ir hacia la izquierda. Y recuerden que si va hacia la izquierda en ese eje X o eje N, va a ser negativa esa velocidad porque va a la izquierda. Y la de Y pues va hacia arriba, también va a ser positiva. Entonces noten, aquí va a haber cuatro componentes, dos de esta velocidad de A y dos de esta velocidad de B. Pero estas dos van a ser positivas y aquí una va a ser negativa y una va a ser positiva. Entonces lo primero que hay que hacer es descomponer esas velocidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle, recuerden que las velocidades antes del impacto se ponen sin la tilde de prima. Entonces va a ser, vamos a empezar con las de A. Voy a colocar velocidad de A en el eje N, es decir, en el eje X en este caso va a ser la velocidad de A, que es 30 pies sobre segundo. Y para obtener la componente en X, pues sería coseno de 30, ¿no? Y eso me daría un valor de 30 por coseno de 30 y me daría un valor de 25.9807 pies sobre segundo. Ahora vamos con la componente en T, sería la velocidad de A en el eje T, sería la del eje Y, sería 30 pies por segundo, ahora por seno de 30. Y eso nos daría 15 pies sobre segundo. ¿Sí? Pero noten que las dos son positivas porque la de X o la de N va a la derecha y la de T va hacia arriba. Son positivas. Ahora vamos con las componentes de la velocidad de B. Entonces vamos a colocar velocidad de B en el eje N. Recuerden que es en el eje X.
Aquí noten que sí va a ser negativa porque va hacia la izquierda. Es decir, vamos a tener aquí en el eje n de este lado a la derecha y aquí vamos a tener hacia la izquierda. Vean que las componentes en y van a ir hacia arriba de las dos pelotas. Entonces aquí ¿qué va a ser? Van a ser los 40, pero recuerden, va hacia la izquierda, le pongo de una vez el negativo. 40 pies sobre segundo y va a ser coseno de 60. Y hacemos esa operación y nos va a dar menos 20 pies sobre segundo. ¿Qué nos falta? Solamente sacarla de la componente en y o t. Entonces la velocidad de b en el eje t va a ser, recuerden que esta sí es positiva, 40 pies sobre segundo por seno de 60. Y habría que calcular ese valor, 40 por seno de 60, nos daría 34.6410 pies sobre segundo. Este es un 4, no se vayan a confundir, es 34.6410. Ahí tenemos ya las componentes de la pelota A y las componentes de la pelota B. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que observar cómo se va a producir ese choque que tenemos ahí. ¿A qué me refiero? Recuerden que vamos a tener velocidades antes del impacto, que son estas que acabamos de obtener, y vamos a tener después del impacto, que son las dos que nos pide el problema. El caso aquí es de que, recuerden que en un impacto central oblicuo, ¿qué ecuaciones se aplicaban? Eran tres características importantes. La primera era la del eje t, en donde en el eje t las velocidades se conservan, recuerden. La segunda era la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Y la tercera, la ecuación de coeficiente de restitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento vamos a tener dos incógnitas, porque nos piden las velocidades después del impacto de cada una, pues vamos a tener que emplear esa ecuación, pero necesitamos otra, porque va a haber dos incógnitas. Entonces necesitamos forzosamente dos ecuaciones. La segunda va a ser la del coeficiente de restitución, porque noten que nos dan el valor del coeficiente de restitución. Por tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos ecuaciones y habrá que resolverlas de manera simultánea, ya sea por sustitución, igualación o suma y resta, elegir el método que nosotros queramos y resolver, y ya con esas velocidades después del impacto, pues obtener el ángulo, ¿no? Y sacar la resultante de esas velocidades con Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos emplear unos dibujos para ver cómo se va a manifestar lo que les digo. Entonces, voy a poner el dibujo antes del impacto y el dibujo después del impacto. Entonces, noten que antes del impacto vamos a tener la pelota A y la pelota B, que son las que están ahí arriba, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Noten que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener velocidades tanto en Y y en X, que son las que acabamos de obtener. Pero antes del impacto va a haber en A una hacia la derecha, que ya acabamos de obtener, y en B una hacia la izquierda. Noten, en A tengo una hacia la derecha, que es esta, ¿no? Pero esta va a ser la velocidad de A en el eje N, ¿sí? Y esta la vamos a tener hacia la izquierda porque vean que nos quedó negativa. Entonces esta va a ser la BB en el eje N. Y vamos a tener en Y, pues las dos que van hacia arriba, ¿no? Esta que va a ser la velocidad de A en el eje T y esta que va a ser la velocidad de B en el eje T. Ambas positivas. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que la ecuación de cantidad de movimiento nos dice que una masa A por una velocidad A más una masa B por una velocidad de B, donde estas velocidades son antes del impacto, son iguales a la masa de A por la velocidad de A' más la masa de B por la velocidad de B'. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Pero noten
que aquí solo tenemos velocidades. ¿Qué hay que agregarle? Las masas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener una masa de A, aquí también una masa de A, y aquí vamos a tener masa de B, y aquí masa de B. Entonces, ahora sí hay cantidad de movimiento en este dibujo, pero noten, tenemos velocidad normal, entonces es antes del impacto. Estas sí las tenemos, pero ¿qué habría que hacer? Ahora volver a dibujar esas partículas A y B, pero ahora ¿qué va a pasar? Nosotros no sabemos hacia dónde van las velocidades después del impacto, porque no las conocemos. Como les mencioné en los videos anteriores, lo más sencillo, ¿qué sería suponer? Pues las suponemos positivas, no sabemos hacia dónde van, pero hay que suponerlas positivas, tanto las de X o las de Y. Pero recuerden que las de Y o las del eje T dijimos que siempre se conservan, entonces no hay problema. Sabemos que las dos de Y, que son esta de 15 y esta de 34, son positivas y sabemos que ambas se van a conservar, porque eso pasa en un impacto central oblicuo. Sin embargo, las del eje N no sabemos su sentido. Si no sabemos su sentido, pues las suponemos positivas, en este caso sería hacia la derecha, y si nos da un negativo, pues quiere decir que supusimos mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar de la misma forma, pero esas velocidades hacia la derecha. Aquí vamos a tener una, aquí otra. Y pues vamos a tener también las de Y, ¿no? Nada más que estas las vamos a poner hacia la derecha. Y la de A, ¿qué va a ser? Va a ser la masa de A por la velocidad de A' en el eje N. Aquí que vamos a tener masa de B por la velocidad de B' en el eje N. Y aquí que vamos a tener, pues vamos a tener masa de B por la velocidad de B' en el eje T. Y aquí pues la masa de A por la velocidad de A' en el eje T. Y ahí tenemos. Que quede claro que esta de arriba es antes del impacto, lo voy a poner ahí, antes del impacto, y esta es después del impacto. ¿Sí? Que quede claro, antes del impacto y después del impacto. ¿Cuáles son las variables que a mí me piden? Me piden a mí todas estas que están aquí, de este después del impacto. Son las que me pide el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esta ecuación y de aquí me van a quedar dos incógnitas. Entonces, ahora emplearía la ecuación de restitución, de ese coeficiente de restitución, y me van a quedar ahí también dos incógnitas. Pero ya tendría dos incógnitas y dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones son las que les comentaba al inicio que hay que resolver de manera simultánea. Y con ello ya obtendríamos esos valores que andamos buscando y finalmente obtendríamos resultantes y los ángulos de esas velocidades después del impacto. Ese es el procedimiento que hay que seguir aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sustituyendo. Noten que en este problema no nos dan la masa, pero nos dicen que las pelotas son idénticas. Entonces, si son idénticas, tienen masa m, como vemos aquí en la figura. Entonces, en lugar de poner masa A y masa B, voy a poner simplemente m. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, vamos a sustituir y va a ser la masa m, la velocidad de A. Vean que algo importante aquí, muy importante. Esta ecuación de cantidad de movimiento solamente se aplica en el eje N. ¿Y por qué solamente se aplica en el eje N? Porque en el eje N está la línea de impacto. Recuerden que la línea de impacto es esta que tenemos aquí marcada. Vean que por eso es simplemente que solo se aplica en el eje N, porque ahí está la línea de impacto y ahí aplicamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Esa es la razón. Y recuerden, antes de seguir con esto, ¿cuáles van a ser las componentes en el eje T? Recuerden que antes del impacto en el eje T forzosamente tendrán que ser iguales a después del impacto, porque dijimos que en un impacto central oblicuo se conservan las velocidades en el eje T, es decir, aquí en este eje Y. Por lo tanto, esta velocidad de A en T antes del impacto tendrá que ser la misma después del impacto y esta velocidad en T tendrá que ser la misma
después del impacto en esa misma pelota. Entonces, vamos a colocar eso de la siguiente manera. Va a ser velocidad de A después del impacto en el eje T, va a ser igual a la velocidad de A en el eje T, que ya sabemos que es 15. Después vamos a tener la velocidad después del impacto en el eje T en B, va a ser igual a la velocidad de B antes del impacto en ese eje T, que tenemos que es 34.6410 pies sobre segundo. Ahí tenemos, ahí es puro eje T. Recuerden que en un impacto central oblicuo en el eje T, las velocidades se conservan, por eso son iguales. Ahora sí, nos regresamos a nuestro eje N que estábamos analizando. ¿Y qué vamos a hacer? Sustituir esas velocidades. Esta velocidad de A, recuerden que todo esto es en el eje N. Es decir, aquí va una N, aquí va una N, aquí también, aquí también. ¿Sí? Como las hemos venido manejando en este ejercicio. Entonces la velocidad de A en el eje N, vean que es 25. Entonces vamos a poner ese valor, 25.9807 pies sobre segundo. Más m, no sabemos cuánto vale, por la velocidad de B antes del impacto en n. Pero noten, es negativa. Tengo que colocar ese signo, menos 20 pies sobre segundo. Igual a una m, no sé cuánto vale esa masa, por mi incógnita. Esta es la velocidad de A' en ese eje n, más otra masa por la velocidad de B después del impacto en ese eje n. Noten, algo importante aquí. Vean que esa masa que no conocemos está en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación. Y vean que está en todos los términos. Si está en todos los términos, ¿qué podemos hacer con esa masa m que no conocemos? Pues simplemente podemos quitarla. ¿Por qué? Porque está en ambos lados de la ecuación y en todos los términos. Por lo tanto, estas m se nos harían 1. Y fíjense qué nos quedaría. Nos quedaría solamente las velocidades y esas incógnitas que tenemos. Noten bien esa parte. Entonces, ¿qué va a quedar? Me va a quedar 25.9807 pies sobre segundo menos 20 pies sobre segundo igual a BA' en el eje N más BB' en el eje N. Y esto, pues simplemente lo podemos sumar, ¿no? ¿Qué me quedaría? 25.9807 menos 20 me daría 5.9807. Y voy a acomodar estas variables, que son mis incógnitas, del lado izquierdo. Velocidad de A' en el eje N más velocidad de B' en el eje N va a ser igual a 5.9807 pies sobre segundo. Y esa, chavos, sería mi primera ecuación. Mi ecuación 1. Me falta una. La otra, ¿de dónde va a salir? Va a salir de este coeficiente de restitución que nos dan aquí en este problema. Entonces, recuerden que la ecuación de ese coeficiente de restitución es la siguiente. Ya tenemos esta ecuación 1 aquí. Vamos ahora a obtener la del coeficiente de restitución. ¿Cuál era esa ecuación? Recuerden que la habíamos escrito así. Velocidad de B' en el eje N menos la velocidad prima de A en ese eje N es igual a el coeficiente de restitución que multiplicaba a la velocidad de A en el eje N menos la velocidad de B en el eje N. Y de aquí vamos a obtener la segunda ecuación. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas? Pues estas de aquí del lado izquierdo, ¿no? Que son las mismas de aquí. Entonces, ¿tenemos el coeficiente de restitución? Sí. Tenemos las velocidades de la pelota A y la pelota B antes del impacto. Sí las tenemos. ¿Cuáles son? Estas que tenemos aquí, ¿sí? Que son la de 25 y la de menos 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente sustituir. Entonces nos va a quedar que velocidad prima en el eje N menos la velocidad A' en el eje N, esta de B y esta de A, va a ser igual a 0.90, que multiplica cuál es la velocidad de A en el eje N.
vean que la podemos ver esta de 25, recuerden que es esta también. ¿Sí? Entonces vamos a tener 25.9807 pies sobre segundo menos la de B, ya vimos que es, ojo ahí y tengan mucho cuidado, este menos es de la ecuación, pero vean que esa velocidad vale menos 20, por lo tanto hay que poner paréntesis y menos 20. Tengan mucho cuidado con eso, ¿por qué? Porque este menos es de la ecuación, pero recuerden que esa velocidad es negativa, entonces menos por menos nos va a dar más. Hacemos esa operación y nos va a quedar velocidad de B prima en n menos velocidad prima en a en ese eje n va a ser igual, y simplemente restamos 25.9807 menos 20, que sería más 20, que sería 45.9807, y lo multiplicamos por ese 0.9 que tenemos ahí y nos da un valor de 41.3826, que sabemos que son pies sobre segundo. Y ahí tenemos mi ecuación número 2 que vamos a tener que usar aquí. Ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Vean que las incógnitas son la velocidad de B' en el eje n y la velocidad prima en A en ese eje n. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a resolver, vamos a hacer un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por cuál método? Noten que aquí, si aplicamos el método de suma y resta, resulta de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Vean que aquí tenemos la velocidad prima de A positiva y vean que aquí la tenemos negativa. ¿Qué va a pasar si hacemos esa suma y resta? Pues se nos va a ir esa y simplemente nos va a quedar la incógnita directa de la velocidad de B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar aquí en la parte derecha la solución para tener a la vista estas ecuaciones. Entonces vamos a tener velocidad. Antes de eso voy a poner es ecuación 1 y 2, ¿sí? Y ahora si voy a colocar la 1, va a ser velocidad prima de A en el eje n más la velocidad prima de B en ese eje n va a ser igual a esos 5.9807. Voy a quitar las unidades, ya sabemos que son pies sobre segundo. Y ahora voy a colocar la segunda, pero voy a acomodarla. Primero la de A, que vean que es negativa. Entonces va a ser menos la velocidad prima de A en ese eje n más la velocidad prima de B en ese eje n igual a 41.3826. Ya sabemos que son pies sobre segundo. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues simplemente hacemos una suma y resta, ¿no? Sumamos esas dos ecuaciones y fíjense, BA' en el eje n menos BA' en el eje n, ¿qué va a pasar? Se nos va a ir. Y si sumamos esta B' de B más B' de B, pues me va a dar dos veces la velocidad prima de B en ese eje n. Y pues simplemente tendríamos que sumar ese 41.3826 más 5.9807. Y nos daría un valor de 47.3633. ¿Sí? No se vayan a confundir, este es un 4, es 47.3633. Y ahí tenemos cuál es la única variable, pues nuestra velocidad después del impacto en la pelota B. ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos y me va a quedar velocidad de B prima en el eje n va a ser 47.3633, que sabemos que son pies sobre segundo, que divide entre S2. Y con eso obtendríamos la velocidad de B después del impacto, que sería ese 47.3633 entre 2. Y obtendríamos un valor de 23.6816 pies sobre segundo. Ahí tendríamos ya la velocidad después del impacto de B. ¿Cuál nos falta? La de A, ¿no? ¿Cómo la obtenemos? Pues simplemente ya sea que agarremos la ecuación 1 o la ecuación 2 y despejamos esa velocidad después del impacto de A. Yo voy a tomar
la ecuación 1. Entonces va a ser ecuación 1 y la voy a volver a colocar, que esté a la vista. Entonces va a ser velocidad A' en ese eje n más la velocidad de B' en el eje n igual a 5.9807 pies sobre segundo. Y esa velocidad A' pues es nuestra incógnita, pero ya conocemos esta velocidad de B, que es 23.6816 pies sobre segundo. Igual a ese 5.9807 pies sobre segundo. Y simplemente, ¿qué hacemos? Pues despejamos. Entonces va a ser, noten que va a ser ese 5 menos esto, porque lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces va a ser la velocidad de A' en ese eje n va a ser igual a 5.9807 menos 23.6816 y me va a quedar menos 17.7009 pies sobre segundo. ¿Y qué podemos observar ahí? Que me dio negativo esa velocidad de A'. ¿Qué quiere decir? Podemos poner, por lo tanto, la velocidad de A después del impacto en ese eje n va a ser esos 17.7009 pies sobre segundo, pero si me da negativo quiere decir que va hacia la izquierda. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer, chavos? Vean que ya tenemos las velocidades después del impacto de cada pelota y tenemos acá las velocidades antes del impacto. Recuerden que estamos manejando eje n. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente obtener la resultante de esas velocidades. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues la vamos a obtener con cada una de sus componentes. ¿A qué me refiero? A la componente en n después del impacto y la componente en t después del impacto. Vean que en el eje t se conservan. ¿Qué habría que hacer? Pues simplemente hacer nuestro dibujo para obtener la resultante y con ello el ángulo de esa velocidad. Entonces voy a hacerlo de este lado. ¿Qué vamos a tener que dibujar? Vamos a tener que dibujar nuestro sistema de eje coordenado con cada una de las velocidades, pero noten, voy a empezar con la partícula A. Vean que en el eje T va hacia arriba porque es positiva y aquí obtuvimos la velocidad de A y vean que va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una línea aquí hacia la izquierda. Y como les mencioné, vamos a tener una hacia arriba. Entonces va a ser de esta forma. ¿Sí? Recuerden que esto es de la pelota A. Sí, esta es la de A. Vean que la velocidad en T o en Y es 15 y la del eje N es 17.7009. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una hacia la izquierda y una hacia arriba. ¿Con qué valor? Esta de 15 y esta de 17.7009. ¿Sí? Son las mismas que tenemos esta de aquí y esta de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya sabemos que va a haber una resultante. Aquí vamos a tener que proyectar estas componentes y simplemente dibujar esa resultante que vamos a tener ahí. Entonces nuestra resultante va a ser esta que acabo de dibujar y ya sabemos que esta es la velocidad. Voy a ponerle aquí velocidad después del impacto de A en el eje T y esta va a ser la velocidad después del impacto de A en el eje N. Y esta, la que tenemos aquí, va a ser la resultante y va a ser nuestra B' de A. Es decir, la resultante de esas dos y también aquí vamos a tener un ángulo, ¿no?
que vamos a llamarle teta. ¿Cómo vamos a obtener esa resultante? Pues simplemente con Pitágoras, que si adaptamos a esa ecuación de Pitágoras respecto a las variables que tenemos, nos va a quedar b' de a va a ser igual a b' de a en el eje n al cuadrado más b' de a en el eje t al cuadrado, y todo eso, recuerden, sería raíz. ¿Sí? Recuerden que todo esto es con raíz, y simplemente sería sustituir y nos quedaría b' de a va a ser igual a, vean que no importa si no ponemos, es negativo, pero no pasará nada porque estamos elevando al cuadrado, ¿no? Entonces sería menos 17.7009 pies sobre segundo, todo eso al cuadrado, más 15 pies sobre segundo al cuadrado. Y recuerden que todo eso es en raíz. ¿Sí? Y simplemente habrá que sacar ese valor, que sería 17.7009 al cuadrado más 15 al cuadrado, y le sacamos la raíz. Nos da un valor de 23.2017 pies sobre segundo. ¿Qué nos falta? Sacar ese ángulo teta, que noten que va a salir con un tangente inverso de el opuesto, que es 15, y el adyacente, que es el 17.7009, y nos da un ángulo de 40.2784 grados. Y noten, ahí ya tenemos la respuesta de la pelota A. Entonces, ¿cómo la colocaríamos? Colocaríamos la velocidad de A y el sentido de ese ángulo. Entonces sería velocidad prima de A va a ser igual a esos 23.2017 pies sobre segundo, y pondríamos este sentido que tenemos aquí, que sería de esta manera, hacia allá, ¿no? Sí, tiene que poner la flechita bien. Iría hacia acá y con ese ángulo teta que tenemos ahí, que sería 40.2784 grados. Esta sería la primera respuesta, o de la pelota A. ¿Qué nos falta? Hacer lo mismo, pero con la de B. Noten, en B tenemos una en el eje T o Y positivo, y en N, después del impacto, tenemos positivo, por lo tanto, ahora vamos a tener distinto ese sentido. ¿Cómo va a ser? Va a ser uno a la derecha y uno hacia arriba. Entonces habría que dibujar ahora una línea a la derecha y tendríamos que dibujar una hacia arriba, perdón. Entonces ahora esa hacia arriba, y con ello ya tendríamos ese diagrama, que recuerden que serían esas componentes para obtener la resultante de la pelota B. Y simplemente trazaríamos esa resultante que les menciono, que de la misma forma como lo hicimos en A, esta va hacia la derecha, esta va hacia arriba, y esta sería mi resultante. En este caso sería velocidad prima de B, y aquí sería velocidad prima de B en el eje N, y esta velocidad prima de B en el eje T. Que recuerden que en X, aquí está el valor, es un valor de 23.6816 pies sobre segundo. Y recuerden que en el eje T la teníamos aquí, que es 34.6410.
pie sobre segundo también. ¿Y cómo obtendríamos esa resultante? De la misma manera que con Pitágoras de esta ecuación, pero ahora de esa partícula B que tenemos ahí. Entonces simplemente voy a colocar esa ecuación con Pitágoras y va a ser velocidad prima de B es igual, primero la de X, que es 23.6816, más ese 34.6410. Y recuerden que todo es en raíz. Habrá que colocar esa raíz ahí, que recuerden que es en todo lo que acabamos de escribir. Y simplemente tendríamos que hacer esa operación 23.6816 al cuadrado más 34.6410 al cuadrado y le sacamos raíz y me da un valor de b' de b igual a 41.9620 pies sobre segundo. ¿Y qué nos faltaría? Sacar este ángulo con la horizontal. ¿Cómo sería? De la misma forma, sería un θ igual a un tangente inverso, y aquí también sería la de y entre la de x, opuesto entre adyacente, que sería 34.6410 pies sobre segundo dividido entre 23.6816 pies sobre segundo. Y con ello tendríamos un valor del ángulo de 55.6423 grados. ¿Y qué habrá que hacer? Anotarlo de la misma forma con su sentido como de la pelota A. Entonces simplemente aquí colocaríamos velocidad prima de B es igual a 41.9620 pies sobre segundo. Noten que el sentido va en esta dirección, entonces ahora habría que dibujar ese sentido de esta forma. Este es el ángulo y es un ángulo de 55.6423 grados. Y con ello tendríamos ya la velocidad después del impacto de esa pelota B. Noten que con ello ya tenemos la velocidad después del impacto de la pelota A, en este sentido y con este ángulo, y de la pelota B. Y así es como se analiza cuando tenemos un problema que aplica impacto central oblicuo.